Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 30 de septiembre de 2024 y esto es La Contracrónica. La aviación israelí acabó este sábado con la vida de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, con un ataque aéreo realizado sobre el búnker subterráneo que ocupaba en el sur de Beirut. Se encontraba reunido con otros miembros de la organización allí y este búnker fue bombardeado con bombas pesadas. La noticia la desveló el gobierno israelí y poco después fuentes libanesas y el propio Hezbollah lo confirmaron. El asesinato de Nasrallah pone fin, al menos por ahora, a una serie de ataques selectivos de alto nivel que a lo largo de los últimos meses han llevado a cabo las fuerzas israelíes con la intención de descabezar a Hezbollah e interrumpir así los ataques con cohetes que recibe el norte de Israel desde hace casi un año. Tras conocerse la noticia, el gobierno iraní, por boca de su portavoz, lo lamentó y tachó la operación de crimen de guerra, por el que tanto Israel como Estados Unidos tendrán que rendir cuentas en el futuro. Acto seguido, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, expresó sus condolencias y aseguró que esto no quedará sin venganza. Entretanto, decretó 5 días de luto oficial, 2 más que los que ha declarado el propio gobierno libanés. Tampoco es extraño. Hezbollah es una organización libanesa, pero está enteramente al servicio de Irán. De forma muy diferente se recibió la noticia en otras partes del mundo árabe, especialmente en Siria, donde las milicias de Hezbollah han participado de forma muy activa durante la guerra civil. Allí salió incluso gente a la calle para festejar la muerte de Nasrallah. Algo similar sucedió en Occidente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró la operación israelí calificándola como, y esto es textual, una medida de justicia para sus numerosas víctimas. En la Unión Europea se recibió la noticia también con agrado, ya que el brazo militar de Hezbollah se considera en Europa y en otras partes del mundo como una organización terrorista. Para Israel, que se encuentra desde hace meses atascado en Gaza, haber liquidado a uno de sus mayores enemigos es un gran éxito. Nasrallah no ha sido el único que se han quitado de en medio. Toda la cúpula de Hezbollah ha sido pacientemente liquidada en el transcurso de apenas unos pocos meses. Pero el premio gordo era Nasrallah, secretario general de la organización desde hace ya mucho tiempo, desde hace 32 años. Fue él quien, gracias a la continua ayuda de Irán, convirtió a Hezbollah en una fuerza de combate poderosa que ha hecho la vida imposible a Israel a lo largo de 3 décadas, al tiempo que convertía a su organización en un actor político muy influyente dentro del Líbano. El asesinato de Nasrallah, ya he dicho, no es único, es el último de una serie de ataques selectivos preparados por los servicios de inteligencia israelí que comenzaron el 30 de julio, cuando localizaron y mataron a las afueras de Beirut a Fouad Shukr, un alto comandante de Hezbollah y fundador de la organización. En las últimas semanas han matado a otras figuras importantes, entre ellas Ibrahim Akil, a quien, por cierto, también perseguía a Estados Unidos por su papel en el atentado de 1983 contra la embajada estadounidense en el Líbano, Ibrahim Kubaisi, Ahmed Babi y otros altos dirigentes de Hezbollah. El punto álgido de esta macrooperación antiterrorista se produjo hace 2 semanas, cuando decenas de buscas y walkie-talkies en poder de miembros de Hezbollah estallaron por sorpresa en Beirut, en Siria y en el sur del Líbano. Hoy la organización está descabezada, pero no se sabe durante cuánto tiempo. Se estima que Hezbollah posee un ejército de no menos de 45.000 hombres entre milicianos en activo y reservistas. Cualquiera de ellos puede ocupar el lugar de Nasrallah y es seguro que más pronto que tarde la cúpula de mando se reconstruirá. Llevamos 2 semanas hablando del Líbano y de Hezbollah y la verdad es que no es para menos. En estas 2 semanas la organización ha quedado, como os decía antes, completamente descabezada. La operación dio comienzo a finales del mes de julio con el asesinato de Fouad Shukr. Coincidió además con el asesinato de Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, que fue, como bien sabemos, al menos aquí en la Contracrónica, que ya lo traté en su momento, fue asesinado en unas dependencias de seguridad en Teherán, más o menos en los últimos días de julio. Bien, pues como os decía, esto alcanzó su punto álgido, esta gran operación,
o al menos el más espectacular, porque podríais decirme con razón que su punto álgido ha sido liquidar a Nasrallah, lo cual es lógico porque era el jefe máximo, el líder máximo, pero sí el más espectacular, pues hace 15 días, el 17 de septiembre, cuando se produjo, bueno, fueron 17 y 18, se produjo el famoso ataque de los buscas y de los walkie-talkies. El 17 estallaron los buscas y el 18 los walkie-talkies. En la contracrónica he hablado durante este tiempo largo y tendido, he hecho varios programas sobre esta historia, así que los contraescuchas habituales estáis sobradamente al tanto de todas las claves de lo que ha pasado por allí, de lo que está pasando por allí, mejor dicho. Todo esto, de cualquier modo, no empezó hace 2 semanas. La guerra ni en el mes de julio. La guerra entre Israel y Hezbollah data de la fundación misma de la organización, y de esto hace ya pues casi 40 años. Hezbollah como tal fue fundada a mediados de los años 80, en el año 1985, cuando el Líbano, buenas partes del Líbano, se encontraba ocupada por tropas israelíes que habían entrado en 1982. Como veis, hay que hacer arqueología en este conflicto e irse bastante lejos. Desde entonces, pues apenas ha habido tregua, y en algunos momentos el enfrentamiento entre ambos ha escalado hasta convertirse en una guerra de grandes proporciones sobre el mismo terreno, como sucedió, por ejemplo, en el año 2006, que hubo una guerra de 1 mes de duración que fue bastante comentada en todo el mundo. Lo único que, claro, como han pasado 18 años de aquello, pues muchos no lo recordaréis. Esta última fase de la guerra, de una guerra, ya digo, de casi 40 años entre Hezbollah e Israel, dio comienzo hace ya casi 1 año. Unos días después de que Hamas atacase a Israel, el día 7 de octubre de 2023. El líder de Hezbollah, este hombre, Hassan Nasrallah, que pasó a mejor vida hace apenas 3 días, pronunció un discurso muy encendido, muy inflamado, para explicar que se iba, para decirles, informar a los suyos e informar al mundo que se iban a meter en esto y explicar por qué su organización iba a combatir a brazo partido contra lo que ellos denominan el enemigo sionista, es decir, el Estado de Israel, resumiendo, el enemigo sionista o cualquier otra fórmula que inventan, que tanto en Hamas como en Hezbollah son muy creativos para eso, es el Estado de Israel. Lo que les molesta es el Estado de Israel, que exista. Aseguró en su momento que era aquel momento, el momento adecuado de abrir un frente en el norte, porque, y esto lo dijo de manera más o menos textual, dijo que Israel estaba temblando de miedo, que era más frágil que nunca, creo recordar algo así como más frágil que una telaraña, dijo algo así, y que la victoria que les daría Alá, naturalmente, pues estaba muy próxima. Bien, no fue el único en apuntarse. Lo de Hezbollah fue lo más llamativo porque, es muy grande y tiene un ejército propio con cierto poder de fuego, pero no fue el único. Todos los grupos terroristas de Oriente Medio, prácticamente sin excepción, desde la Yihad Islámica hasta los hutíes del Yemen, pasando por una miriada de bandas islamistas mayores o menores que operan en Siria y en Irak, se apuntaron a la fiesta. Son los famosos proxies iraníes, es decir, esas organizaciones que sirven de representantes de Irán en distintas partes de Próximo Oriente y de Oriente Medio y cuya única razón de ser es acabar con el Estado de Israel. Bien, todos declararon la guerra en ese momento a Israel y empezaron a atacarla allá donde podían. Unos han podido más, como es el caso de Hezbollah, que mal que bien hace frontera con Israel, y otros han podido menos. Los hutíes, de cualquier modo, que están lejísimos, como a 2.000 kilómetros de distancia, siempre que pueden les envían un misil de fabricación iraní que cae un poco donde a Dios le da a entender, porque tampoco es que tengan unos misiles de demasiada precisión, y si los tienen, pues se conoce que tampoco los saben utilizar bien. Bien, desde ese momento Israel vio que tenía varios frentes abiertos, uno caliente, que era el de Gaza, y otros frentes menores en distintas partes de Oriente Medio, donde tenía que empezar a defenderse, o por lo menos prever que podían presentársele problemas. Uno de ellos, el principal, era el libanés, donde está Hezbollah. De Hezbollah hablo mucho estos últimos días, sobre todo, pero también hablé el año pasado. Ya dediqué programas a este tema, incluso creo recordar hacer uno, creo que fue en el mes de noviembre, sí que había la posibilidad de que se abriese una guerra total entre Hezbollah e Israel en el frente norte.
Es decir, que Israel tuviese que combatir en dos frentes diferentes y muy distantes entre sí. En aquel momento comenté que en el caso de que Hezbollah se metiese en eso hubiera sido un error y que Israel, por supuesto, no estaba interesada en una incursión terrestre porque distraía fuerzas que las necesitaban en aquel momento de Gaza. A lo largo del último año hemos visto que la cuestión no ha ido a mayores, o por lo menos no ha ido a mayores hasta la última semana y media, que es cuando se ha calentado este asunto bastante. Esto no significa que no haya habido ataques mutuos, han sido continuos desde el principio de esta guerra. Bien, detrás de todas estos proxies iraníes estaba y sigue estando Irán, que vio en los ataques del 7 de octubre del año pasado un síntoma inequívoco de debilidad en Israel. Había fallado el Mossad, y eso era obvio, y también había fallado la respuesta inmediata. Un puñado de terroristas, habían armados, subidos en pickups y armados con metralletas, granadas y poco más, habían irrumpido en el sur de Israel sin que nadie se lo impidiese y durante horas hicieron lo que les vino en gana. No veo necesario recordar que lo que les vino en gana a este grupo de matarifes fue asesinar a diestro y siniestro. 1.200 personas mataron en total, incluyendo hombres, mujeres, ancianos y niños. Y ya de paso se llevaron consigo 250 rehenes, muchos de los cuales, como bien sabemos, siguen en su poder. Bien, esta lectura de la situación en el resto del mundo dio lugar a pensar que Israel esta vez sí se iba a meter en serio con el tema de Gaza, el tema de Hamas, y efectivamente lo ha hecho. Otra cosa es que los planes no le estén saliendo como los tenía previstos, pero que sí iba a ir a por todas. Bien, en Teherán se hizo la siguiente lectura, y era que Israel estaba muy débil, que ya no eran los que habían sido en el pasado, que en el Mossad estaban en babia, estaban a otra cosa, que sí eran incapaces de ver algo tan evidente como que unos tipos en unos pickups armados hasta los dientes rompiesen la frontera por varios puntos, se internasen 8, 9 o 10 kilómetros en territorio israelí, matasen a placer y regresasen con 250 israelíes a bordo de los pickups. Bien, si habían conseguido hacer eso significaba que Israel no estaba en su mejor momento. Y a partir de aquí, pues vieron que tenían una oportunidad. La oportunidad de que esos proxies que tienen repartidos por toda la región atacasen a Israel, empezasen a hostigarle. Bien, un año después, o casi un año después, de aquel discurso tan incendiario que dio Nasrallah, pues lo que tenemos es que el propio Nasrallah está muerto, al igual que toda la cúpula dirigente de Hezbollah. El resto de la organización ha sido diezmada por una sucesión de golpes israelíes que han demostrado los israelíes aquí una sorprendente penetración por parte de su inteligencia de Hezbollah y suponemos que de otras organizaciones también, aunque la que más les preocupa, como es obvio, es Hezbollah porque es la que más cerca tienen, la más poderosa y la que más daño les puede hacer. Visto ahora en retrospectiva, este ha sido el resultado de dos errores fundamentales, dos errores estratégicos que muchos analistas han comentado a lo largo de estos 2 últimos días, por parte de Nasrallah, quiero decir, y de Hezbollah en sí, no solo de Nasrallah, sino también, y podríamos en esto señalar a los propios iraníes. Pero en el caso de los de Hezbollah, el primero ha sido subestimar de forma un tanto insensata a Israel, que es su principal enemigo. Pensar que efectivamente comprar esa mercancía caducada, de que los israelíes estaban mal en las últimas y que no tenían ya ni siquiera capacidad de defenderse. El segundo error ha sido sobreestimar, de manera también un tanto insensata, las capacidades militares de su protector, de su padrino, de la República de Irán y de la red de grupos terroristas aliados que tiene por Oriente Medio. A esos dos errores le debe Hassan Nasrallah no encontrarse hoy entre los vivos. Podríamos pensar que, a pesar de ello, Hezbollah sigue poseyendo un arsenal considerable de misiles, de cohetes, una fuerza armada también de respetables dimensiones. Se calcula que debe de tener en armas en este momento unas 25.000 personas y otras 20.000 tranquilamente en la reserva, pero que puede activar en cualquier momento. No son
milicianos que carezcan de entrenamiento, al contrario, tienen entrenamiento, además entrenamiento del mejor, que es el que se desarrolla en zonas de combate, porque muchos de ellos participaron en la guerra de Siria. Por lo tanto, conocen bien eso, están curtidos, en una palabra. Es decir, que a pesar de que les hayan volado a su cúpula dirigente entera, siguen teniendo muchas armas y siguen teniendo una cantidad de efectivos respetable. El hecho es que todas sus armas, algunas de ellas muy avanzadas, porque se las entregaron y les entrenaron en su uso los iraníes, no han causado, esta es la realidad, hasta ahora por lo menos, ningún daño significativo a Israel. Por lo tanto, siguen teniendo esto, pero con esto podrán hacer daño. No entro ya en que puedan, ni se plantee, ¿no? Y no lo hicieron hace un año, que estaban todavía frescos, hoy es implanteable hacer una incursión dentro de Israel, cosa que no podrían hacer, sería para ellos una carnicería. Pero seguir hostigando a Israel. Hasta ahora lo que han hecho, consiguieron que muchos israelíes tuvieran que evacuar el norte del país, pero más allá de eso no han conseguido gran cosa. Con lo que se han estado castigando en el norte de Israel ha sido con esa idea. Es cierto que estamos frenándoles todo, pero entre tanto nosotros nos hemos tenido que ir de nuestra propia casa. Los ataques de Hezbollah durante este último año han sido continuos en el distrito norte de Israel, con cohetes, con artillería de baja tecnología, pero la artillería de baja tecnología, si acierta, mata lo mismo que la de alta tecnología. Esto obligó a los israelíes a evacuar el distrito norte del país por miedo a que muriese población civil en los pueblos y aldeas de aquella región. En total, como os contaba la semana pasada, son unas 60.000 personas, civiles todos, obviamente, que han sido desplazadas dentro de Israel y reasentadas en otras partes del país, al menos de forma temporal. Pero ha pasado ya casi un año y la temporalidad se le está empezando a indigestar al gobierno israelí y, como es obvio, a los propios afectados. La operación para debilitar y poner en jaque a Hezbollah no ha salido gratis en términos de destrucción de infraestructura, sobre todo infraestructura civil y de vidas civiles también. Según el Ministerio de Sanidad libanés, más de 1.000 personas han muerto en el Líbano desde mediados de este mes, desde el 16 de septiembre, que fue ese día cuando empezó en serio la campaña de Israel para poner fin a los continuos ataques de Hezbollah sobre territorio del norte que os comentaba antes. Esto había empezado mucho antes, pero fue a partir del 16 de septiembre cuando se puso realmente serio, cuando fueron directamente a por todas ante el asombro de muchos observadores que no terminaban de ver a dónde querían llegar. Bien, ya sabemos a dónde querían llegar. Desde octubre de 2023, las milicias de Hezbollah en el sur del Líbano han arrojado sobre Israel unos 8.000 cohetes. Eso es muchísimo. Por muy de baja tecnología que sean, por muy poco letales que sean, son 8.000 cohetes en un distrito que es realmente pequeño, es decir, entre 20 y 25 cohetes diarios de promedio. La mayor parte de ellos quedan en zonas despobladas, en mitad del campo, ya que se trata de munición tonta lanzada un poco a ojo, pero como son tantos los que han lanzado, como son tantos los cohetes, pues han hecho completamente inhabitable aquella zona. Lo que no ha hecho Hezbollah es desperdiciar la munición avanzada, la munición buena, la que les entregan desde Irán y que son una parte incluso es de precisión guiada, no la han desperdiciado en estos ataques. Eso, como os decía la semana pasada, lo tienen algo así como si fuese su póliza de seguro. El tema es que, aunque en el último año Hezbollah ha actuado como un ejército, no es rival para Israel en términos de potencia de fuego, de poder aéreo, de inteligencia o de tecnología. Esto no es una opinión, estos son hechos comprobados sobre el terreno. Juegan Hezbollah e Israel, se les pone en el mismo plano, y en el mismo plano están, en tanto que están en el mismo plano bélico están porque están enfrentándose, pero desde el punto de vista de desempeño militar juegan en dos ligas muy diferentes. Es como un equipo de primera división jugando contra uno de tercera o de regional, qué sé yo. Entretanto, los iraníes han podido constatar que ese concepto
tanto abstruso que airearon hace un año, eso de la unidad de frentes, todos contra Israel, es en realidad, o ha sido, se ha demostrado como una calle de sentido único. Es decir, en Teherán esperan que sus aliados, en toda esta zona, sacrifiquen hombres, recursos y lo que haga falta y munición por el régimen iraní, pero sin reciprocidad alguna por parte del propio régimen iraní. En una palabra, que Irán está dispuesto a luchar contra Israel hasta el último libanés o hasta el último yemení, pero no está dispuesto o hasta el último palestino, el caso de Hamás, pero está cuidándose muy mucho de no intervenir ellos directamente en persona, quiero decir. Es cierto que trataron de hacer en el mes de abril un bombardeo masivo contra Israel, pero los propios israelíes, ayudados por Estados Unidos y por varios países árabes de la zona, lo frenaron. Ese ataque tan desmedido, tan loco, no habíamos visto una cosa igual nunca, no sirvió absolutamente para nada. De hecho, se volvió en contra de los propios iraníes porque para ellos fue una humillación continua. Es más, la República Islámica de Irán lleva unos meses verdaderamente negros. Se mató Rouhani en un accidente de helicóptero y casi todo les está saliendo mal. Hezbollah, por su parte, se ha terminado convirtiendo en víctima de su propia arrogancia. Se regodeaban pensando en que habían conseguido dejar deshabitado el norte de Israel. Y lo repetían una y otra vez como la gran victoria. Consideraban que era una victoria en toda regla, que ya per se se les podía considerar que habían derrotado a los israelíes. Para sus líderes era algo así, era sinónimo de haber ganado una especie de segunda guerra contra Israel. Bueno, tercera, si incluimos la retirada israelí del Líbano en el año 2000, después de la de 2006, que los de Hezbollah consideran que fue una victoria a pesar de que el asunto quedó en tablas. El que corre ahora el riesgo de caer en una trampa similar, la de la autocomplacencia, la de la arrogancia, es Israel. Esa es la verdad. Especialmente si deciden que todo el monte es orégano y se lanzan a una invasión terrestre del Líbano. Y se les da por redefinir la composición política del país. Su invasión del Líbano en 1982, a la que aludía antes, pretendía lograr ese mismo objetivo, pues dio lugar, entre otras cosas, a la creación de Hezbollah. 3 años más tarde, en 1985, y a una ocupación muy prolongada en el tiempo que terminó con la retirada unilateral israelí del sur del Líbano en el año 2000. Tuvieron que volver a entrar en el año 2006 para salir 30 días más tarde, 34 exactamente, con un acuerdo de alto el fuego en el que Hezbollah se comprometía en principio a no tener tropas al sur del río Litani. Fue un compromiso que naturalmente no cumplieron porque las tropas se han mantenido realizando ataques puntuales. Con todo, durante largos periodos de tiempo, desde entonces, esta frontera ha estado más o menos en calma. Una calma que se rompió ya definitivamente el año pasado. El hecho es que no es la primera vez que Israel acaba con un líder de Hezbollah. Eso es lo cierto. Ya liquidaron el predecesor de Nasrallah, que se llamaba Abbas Musawi, que era uno de los fundadores, el primer gran líder que tuvo, era unos años mayor a la generación de Nasrallah. A este lo liquidaron también desde el aire con unos helicópteros en 1992. Localizaron exactamente dónde se encontraba su comitiva, iban en automóvil y les atacaron desde ahí. Poco como liquidaron al jeque Yassin, que en el año 2004 que también lo hicieron con un helicóptero. Todo lo que sucedió a partir de entonces fue que la organización se rearmó y se reorganizó en torno a una nueva figura. La de Hassan Nasrallah, que en aquel entonces era un hombre mucho más joven, tenía solo 32 años y había sido formado, él es libanés de nacimiento, y había sido formado como clérigo en la ciudad santa de Qom, en Irán, lugar donde están las grandes madrasas, los grandes seminarios. Bien, Nasrallah ha demostrado ser mucho más duradero y sobre todo mucho más letal que Musawi. Su muerte no pone un punto y final, como algunos muy optimistas piensan, al contrario, es un punto y seguido. Lo que no sabemos es qué vendrá después de ese punto y seguido. A pesar de que Nasrallah y muchos de sus comandantes, la mayor parte, por lo menos los de alto nivel, ya no están, Hezbollah aún conserva miles, como decía antes, de combatientes muy curtidos en batalla. Y un gran arsenal
con el que esos mismos combatientes, una vez haya reconstruido la cúpula, pueden seguir infligiendo bajas significativas en el enemigo. Esto podría conducir a una nueva intervención israelí en el Líbano, que sería ya la tercera. Para Hezbollah supondría, eso sí, un punto de inflexión, ya que les permitiría, en el caso de que se produjese esa incursión, les permitiría resurgir de su crisis, de sus cenizas y recuperar una vez más el apoyo de la sociedad libanesa, que hoy está muy comprometido porque ven que, como os decía el miércoles pasado, ni si no se pueden defender a ellos mismos, pues difícilmente van a poder defender a todos los demás. Así que aunque los generales israelíes son conscientes de los peligros que tiene una guerra por tierra, bueno, recuerdan las pérdidas sufridas en la campaña de 2006, tuvieron más de 100 muertos y miles de heridos, el problema político es que el objetivo declarado por Benjamín Netanyahu, el primero es recuperar los rehenes de Gaza, y el segundo, que es devolver a esos 60.000 israelíes desplazados por los ataques de Hezbollah, de la zona fronteriza, que vuelvan allí, es difícil de lograr solo con la fuerza aérea y operaciones de inteligencia. A pesar de los golpes que les han ido dando en las últimas 2 semanas, Hezbollah se niega a detener el fuego transfronterizo, sin que Israel acepte también un alto el fuego con Hamas en Gaza. Y no pueden hacer eso, porque sería una derrota humillante para ellos. El debilitamiento de Hezbollah crea un desafío especial para Irán, que han dependido de sus misiles y sus cohetes como elemento disuasorio contra cualquier ataque israelí a su propio programa nuclear. Hezbollah no es una simple milicia a la que Irán apoya, es parte de la propia doctrina defensiva de Irán y su principal herramienta de disuasión contra Israel. Esto coloca a Irán en una posición muy difícil, porque Hezbollah, aunque fue creado en origen para expulsar a los israelíes del Líbano en los años 80, rápidamente se convirtió en un aparato más de la defensa iraní, es decir, el gobierno iraní, entonces aún con Khomeini como líder supremo, lo instrumentalizó como parte del sistema de defensa de Irán. Ahora Irán se enfrenta al problema de tener que defender a Hezbollah. Los cálculos de Irán, ojo, esto es menos de 2 meses después de que Israel asesinase a Haniyeh en el mismo Teherán, se complican aún más por la incertidumbre que hay sobre hasta qué punto Israel ha penetrado en su propio sistema de seguridad. Irán, que está sujeto a multitud de sanciones internacionales, debe adquirir gran parte de su equipo y sus componentes a través de intermediarios de no demasiada confianza, un tanto turbios. Israel, que se infiltró en la cadena de suministro de Hezbollah para instalar los explosivos en los buscas y en los walkie-talkies, podría haber interferido también en las redes de comunicaciones iraníes. Eso no lo sabemos, pero harían bien en sospechar. Con el nuevo presidente de Irán, que lleva pues apenas unos meses en el cargo, se llama Masoud Pezeshkian, este hombre está intentando buscar cierta distensión con Occidente. Así que es posible que se abstenga de tomar acciones directas en nombre de Hezbollah. Los iraníes, de cualquier modo, por regla general no suelen morder el anzuelo. Saben que Israel quiere la guerra ahora, porque tiene la ventaja de inteligencia y militar, porque además hay un vacío político en Estados Unidos hasta las elecciones y porque la Marina estadounidense está en el Mediterráneo para lo que haga falta. Irán no está listo y tiene demasiados frentes abiertos. Entre tanto, y dejando a Irán a un lado, en el Líbano lo que ha perdido Hezbollah es ese aura de invencibilidad que le permitía controlar a su antojo al Estado libanés. El país no tiene presidente desde 2 años ya, octubre de 2022, debido a que Hezbollah y sus aliados lo obstruyen en el Parlamento. Han impedido que se celebre una votación para que lo elija. Vamos, que están arriesgando su posición ante sus bases de la comunidad chiita del Líbano, especialmente porque los que viven en las zonas mayoritariamente chiitas del sur y del Valle de la Beca están huyendo de sus casas debido a los ataques aéreos israelíes. En una palabra, que esta guerra que declaró Nasrallah hace un año ha fracasado. Grandes partes del sur están destruidas y cientos de miles de chiitas están en la calle o son refugiados en su propio país. Bien, ¿cómo se asegura Hezbollah de no perder a esa gente? Esa es una buena pregunta. El otro problema es que en el ámbito interno Hezbollah está aislado en lo que respecta a la apertura de un segundo frente con Israel. En muchas comunidades hay ahora una cierta alegría
por lo que está sucediendo con ellos. Bien, esa es la parte más complicada en estos momentos. Se metieron alegremente en una guerra, subestimando al enemigo, y ahora no saben muy bien cómo salir de ella. Entre medias han perdido a todos sus dirigentes y tienen que volver a reinventarse por dentro. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Todos hemos intentado en alguna ocasión aprender idiomas, pero el intento no siempre viene acompañado del éxito. Unas veces falta tiempo para aprender, otras lo que sobra es tiempo, pero no hay dinero para pagar clases particulares. Quedan las aplicaciones, pero no siempre te dan la oportunidad de practicar. Pero no todas las aplicaciones son iguales. Os presento una que quizá no conozcáis, Babel. Babel ha sido diseñada para que empieces a hablar un idioma lo antes posible, gracias a su sistema de lecciones basadas en situaciones de la vida real. Todo un entrenador lingüístico enteramente a tu servicio, desarrollado por un equipo de 150 especialistas. Babel te ofrece 14 idiomas, entre los que se encuentran algunos muy demandados, como el inglés, el francés o el alemán. Con la función Conversaciones del día a día tendrás la oportunidad de ampliar tu vocabulario, practicar conversación e ir ganando confianza con tu nuevo idioma. Respecto a la pronunciación, ese escollo insalvable en algunos idiomas como el inglés o el francés, no te preocupes. La tecnología de reconocimiento de voz te ayudará a mejorar tu pronunciación para que tu aprendizaje sea aún más efectivo. Las lecciones se complementan con conocimientos culturales, así tendrás una experiencia de aprendizaje más enriquecedora. Puedes practicar por tu cuenta con la aplicación o aprender en compañía gracias a las clases Babel Live, impartidas por profesores en grupos con un máximo de 6 alumnos. Puedes también escuchar podcast y disfrutar de juegos en el idioma elegido. No es casual que Babel acumule ya 15 millones de suscripciones y que el 92% de los estudiantes ha mejorado sus habilidades en solo 2 meses. Babel te ofrece una oportunidad única de transformarte y reinventarte a través de los idiomas. Así que ya sabes, no tienes más que ponerte a ello y solo por estar al otro lado te llevas un descuento. Nada menos que 3 meses gratis con el código CONTRACRÓNICA. Así, todo junto, sin espacio. No lo olvides, consigue ahora una suscripción de 3 meses a Babel y recibirás 3 meses adicionales gratis con el código CONTRACRÓNICA. Es muy sencillo. Entra en babel.com/empezar y usa el código CONTRACRÓNICA. Os lo deletreo. Babel es babbel.com/empezar, código CONTRACRÓNICA. En la descripción del programa de hoy encontraréis la dirección completa. No tenéis más que clicar en ella. Prueba Babel, la aplicación para aprender idiomas que funciona. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Ramón, que es de México y que nos habla del escandalito este que se ha montado estos últimos días a cuenta de la historia esta de que Claudia Sheinbaum ha pedido a Felipe VI que pida perdón por la conquista. Me llamó la atención el video que hiciste sobre el tema de la presidente de mi país, Sheinbaum, que está exigiendo disculpas a tu país y sobre todo al rey de tu país por lo que aconteció con lo que históricamente se conoce como la conquista de México. Yo quisiera dar mi opinión. Escuché tu programa, me pareció interesante lo que expusiste. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Te quiero dar mi punto de vista como mexicano al respecto de estos acontecimientos. Como mi opinión, porque la pediste, pues, los mexicanos, entonces pues te voy a dar la mía. Mira, creo que se nos enseña mal la historia porque siempre se nos ha enseñado que los españoles nos saquearon y nos oprimieron y que son los malos de la historia y que trajeron todas las pestes y todos los males al idílico mundo indígena, ¿no? Eso ha provocado, la verdad, que el mexicano tenga muchos complejos. De hecho, el mexicano tiene muchos complejos. No voy a profundizar en eso porque no quiero alargar mucho el audio. Pero el mexicano tiene muchos complejos y eso, pues los políticos lo saben y lo han sabido aprovechar y lo han sabido explotar, ¿no? Desgraciadamente para nosotros no sabemos apreciar ninguna de las dos raíces que tenemos, tanto la española como la indígena.
Siempre se nos dice que solo tenemos una raíz, la indígena, y no es cierto, tenemos dos. También tenemos la raíz española, que fue las dos que nos dieron origen. Obviamente, muchos sabemos que esto es una estrategia de los gobernantes para distraernos, ¿no? Y ocultar los fallos del gobierno y distraernos con estas tonterías. Porque obviamente no todos los mexicanos pues nos tragamos estos cuentos, ¿no? Desgraciadamente sí hay varios que todavía sí se la creen. Desgraciadamente sí hay varios. No te sé decir si son una mayoría del pueblo mexicano o son o es la mitad de la población, pero sí son varios. A mí en lo personal me parece ridículo lo que quiere hacer Sheinbaum, la presidente, porque para empezar esto sucedió hace 500 años. Es decir, ninguno de nosotros, tanto los mexicanos como los españoles, ninguno estábamos vivos cuando sucedieron esas cosas. No sufrimos ni padecimos nada de eso. Además de que fue hace 500 años, o sea, la generación de nuestros tatarabuelos, o por lo menos de mis tatarabuelos, ni siquiera habían nacido. Eso tiene mucho tiempo, ¿no? No es ridículo que por algo que hicieron los antepasados, la gente de la actualidad lo pague. Es ridículo. Eh, Otra cosa que se me hace ridículo es que cuando sucedieron esos acontecimientos, lo que hoy conocemos como el Estado español, hablando de la entidad política, y el Estado mexicano, ninguno de los dos existían. Que eso es algo que también se nos dice que España invadió México. España nunca invadió México por empezar, ni España ni México existían en ese entonces. España, como tal, como la conocemos, se empezó a formar en 1556, corrígeme si me equivoco, y México fue en 1821 cuando México empezó a ser México. Entonces, no, eso es otra falacia, ¿no? No quiero profundizar, pero vaya, no existía ninguno de los dos estados. Ahora, lo que se invadió cuando ya llegó a la última parte de todo este acontecimiento fue la ciudad de Tenochtitlan, que era la capital de los mexicas, que eso no era México, ni tampoco los aztecas representaban a todos los indígenas ni a los mexicanos, vamos a decirlo así. O sea, los aztecas eran solo una pequeña porción de todos los indígenas y que por cierto los aztecas tenían dominados a todos los demás. Que ahora me parece curioso que nos llamen ahora el país azteca, cuando realmente vuelvo a repetir, los aztecas en cuanto a la población indígena no representaban ni más del 10%, creo que menos de eso. Ahora, la invasión de Tenochtitlan la hicieron aproximadamente unos 100,000 guerreros, de los cuales solo 500 eran europeos o castellanos, porque déjenme decirles, obviamente, España no vino, fue el reino de Castilla. Entonces, ¿quiénes eran los otros guerreros que estaban ahí? Si 100,000, si había 100,000 y solo 500 eran castellanos, aproximadamente, ¿qué eran los demás? Pues eran indígenas de los demás pueblos que ya estaban hartos de los aztecas, de que los sometieran y que los hicieran sacrificios con sus guerreros. Los tlaxcaltecas, los totonacos y bueno, demás naciones indígenas. Fueron los indígenas los que invadieron Tenochtitlan, que vuelvo a repetir, no representan a México, era otra cosa. Ahora los mexicanos, nosotros, somos descendientes no solamente de los indígenas que estaban ahí, sino también de todos los españoles que llegaron. No hubo ningún exterminio, no exterminaron a nadie, que sí hubo guerras y gente murió y sí, pasaron muchas cosas, de acuerdo, pero exterminio no hubo. Nosotros somos descendientes de toda esa gente, tanto de los indígenas como de los españoles. ¿Me explico? En dado caso, creo que quien tendría que pedir disculpas seríamos a nosotros por lo que hicieron una parte de nuestros antepasados con otra parte de nuestros antepasados. Es ridículo. O sea, eso hace que los mexicanos técnicamente, en el sentido étnico y cultural, pues seamos mestizos. ¿Ok? Pero eso no nos hace ni indígenas ni nos hace españoles. Somos mexicanos, somos mestizos, ya somos otra cosa. Teníamos antepasados españoles, tenemos antepasados indígenas. ¿Ok? Y es un fenómeno mundial. Esto del mestizaje es un fenómeno que pasa en todas partes del mundo. Ahora, España no diezmó a la población indígena, fue el gobierno mexicano. Me gustaría dar datos de eso, pero la verdad es que voy a alargar mucho el audio con esta opinión. Y para finalizar, ¿de qué diablos nos sirven las disculpas? O sea, al mexicano de a pie, al mexicano común, ¿de qué nos sirve que el rey de España se disculpe por algo que, por cierto, ni siquiera hizo él? O sea, ¿en qué va a cambiar mi vida como mexicano que de repente él pida disculpas por todo lo que pasó? ¿Va a mejorar mi economía de mi país? ¿Va a mejorar mi situación económica? ¿Va a prosperar mi país por eso? Es absurdo.
Pues vamos a ver, Ramón. Hernán Cortés no invadió ni conquistó México, sino un imperio de hace 500 años al que se dio en llamar Imperio Azteca o Mexica. Esa conquista la hizo Hernán Cortés por su cuenta. A diferencia de Pizarro, ni siquiera capituló ante la corona. La capitulación vino después. Fue un hecho consumado. La aventura le salió bien. Si le hubiese salido mal, nadie se acordaría de él. Pero le salió bien y fue cuando puso su conquista a disposición de la corona, que ordenó que se crease un virreinato con capital en Ciudad de México, la antigua Tenochtitlán. A ese virreinato le llamaron Nueva España porque, bueno, sabían que aquello era algo realmente especial y lo es. La conquista en sí la realizaron Cortés con unos 400 hombres y un montón de pueblos indígenas de la zona, miles de indígenas de la zona, empezando por los tlaxcaltecas, que fueron sus principales aliados. Los mexicas, de cualquier modo, llevaban más o menos un siglo en el Valle Central de México. Es decir, que antes de que llegasen los castellanos de Cortés ya se había producido una conquista previa. Los castellanos se limitaron a ser simplemente los enésimos conquistadores que entraban en aquel lugar, que es proverbialmente fértil y, bueno, y por eso mismo ha ido encadenando desde la antigüedad una civilización tras otra. A partir de ese momento se produjo un fenómeno curioso, y es que los castellanos estaban más avanzados técnicamente que la población indígena, por lo que no les costó implantar su propia civilización en aquel lugar, es decir, su religión, su idioma, su legislación, buena parte de su cultura y su forma de entender el mundo. Todo esto se fue mezclando a lo largo de la etapa virreinal, que fue muy prolongada, duró nada menos que 3 siglos, hasta alumbrar el México independiente, ya en el año 1821. Es decir, 300 años después de la derrota del Imperio Mexica. Recuerda que México se independiza porque en España se ha aprobado de nuevo la Constitución de Cádiz y las élites novohispanas no querían saber nada de la Constitución de 1812, así que deciden, no quieren tener un rey constitucional, sino un rey a la antigua usanza, y es cuando deciden separarse. Que esto es algo que muchos mexicanos desconocen. Esa es la razón por la cual México se independizó en 1821. Quizá de no haberse producido el golpe de Riego en 1820, pues se hubiera independizado años más tarde, qué sé yo, a la muerte de Fernando VII, que se produjo en 1833. ¿Quién sabe? Pero fue por esa razón. Vamos, que cuando México ya se independiza, en la década de 1820, el Imperio Mexica es un recuerdo lejano del pasado, pero lejanísimo. No hay idea. Llaman al nuevo Estado México porque se había mantenido el nombre por los mexicas, pero nada más, que por supuesto solo ocupaban una parte del Valle del México actual, ya digo, el Valle Central. El resto del país no había formado parte de aquel Imperio Mexica, que era realmente pequeño, ya digo, no hay más que echar un vistazo a un mapa. Por lo demás, durante esos siglos pues no hubo nada parecido a un genocidio indígena, y para eso no hace falta remitirse a un estudio sesudo de algún historiador, no, simplemente basta por darse un paseo por cualquier lugar de México y mirar los rostros de la gente. Los mexicanos son esencialmente mestizos. Su mestizaje se ha producido a lo largo de los siglos, se incorpora elementos indígenas y europeos. Nada más, es lo que hay, es un hecho. De nuevo, aquí no hay opinión alguna. Lo que uno ve cuando viaja a México, cuando pasea por sus ciudades. Cuando digo elementos indígenas y europeos, digo bien, europeos, no solo españoles, también de otras partes de Europa que llegaron a México a partir del siglo XIX. Con España, ojo, pasa algo parecido. El nuestro es un país mestizo, pero los que contribuyeron a ese mestizaje son algo distintos a los que contribuyeron al mestizaje de México. Por España han pasado muchísimos pueblos invasores a lo largo de la historia, no sé, fenicios, griegos, romanos, godos, estudió también los bizantinos, musulmanes, musulmanes provenientes del norte de África y de la península arábiga, gentes llegadas durante la Edad Media de más allá de los Pirineos, y bueno, ya hasta americanos, que en números pequeños llegaron durante la etapa virreinal hasta España, de todas partes de América. En épocas más recientes, el mestizaje con los americanos está siendo muchísimo mayor. No existe nada parecido a los pueblos puros. Eso es un delirio propio de fanáticos como los nacionalsocialistas alemanes o los indigenistas de nuestra época. Así que lo que sucedió en México es similar a lo que sucedió en la península ibérica durante muchísimo tiempo. Entraban pueblos procedentes del exterior, invadían la península y pasaban, consiguieron controlar el gobierno y gobernar toda la península. Las dos grandes invasiones de Hispania, por lo menos las más exitosas, fueron la romana, que se produjo en el siglo III a.C., y la musulmana, que se produjo en el siglo VIII de nuestra era. La que terminó siendo más exitosa de las dos fue la romana, porque hablamos una lengua derivada del latín y nuestra cultura es heredera directa de la antigua Roma.
Esa misma cultura es la que aquellos castellanos de Hernán Cortés se llevaron a América y que terminaría por mezclarse con las culturas locales. Muchos aseguran se impuso a ellas. Bueno, se impuso porque la administración era española y por lo tanto se hacía en lengua española, en lengua castellana, y eran cristianos, eso sí, les obligaron a todos a convertirse, pero la imposición de la lengua tampoco fue muy convincente. De hecho, no se impuso. El náhuatl se sigue hablando. Se adoptaron las lenguas de manera espontánea. Bueno, esa es la razón por la que los habitantes de aquella parte del mundo empezaron a adoptar la lengua castellana. Era extraordinariamente práctico para ellos. De la misma manera que para mis antepasados lejanísimos, pues fue extraordinariamente práctico adoptar el latín y olvidar poco a poco a sus lenguas originales. Convertir simples procesos históricos, que de lo que se trata es de entenderlos, en una historia de buenos y malos, es lo propio de identitarios en busca de un conflicto. El conflicto que a título individual entre mexicanos y españoles no existe, pero quieren buscarlo. Cuando yo he estado en México me he sentido como en casa, y me consta que cuando los mexicanos vienen a España les pasa lo mismo. Pero esto utilizado políticamente puede ser muy útil. Vamos, no creo que les salga, porque mexicanos y españoles somos muy parecidos, tenemos mucho contacto personal y cultural, tenemos una historia muy larga compartida, y bueno, como seguimos hablando el mismo idioma, pues la conversación no se ha interrumpido, de hecho no ha hecho más que intensificarse en las últimas décadas. Desde Madrid se puede volar, de forma directa y sin escala, todos los días de la semana a 4 ciudades mexicanas, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Cancún y a Monterrey. Todos los días, ¿eh? Hay 5 aerolíneas que hacen esos trayectos y suelen llevar los aviones llenos. Para 2 ciudades como Madrid y Ciudad de México, que distan más de 9.000 kilómetros, pues no está nada mal, ¿eh? Significa que la relación entre ambos países es muy fluida. A Bangkok, que está a una distancia similar, creo que unos 1.000 kilómetros más lejos de Madrid, solo hay 2 frecuencias a la semana. Y ya, lo que demuestra que las relaciones entre Tailandia y España pues no son ni muchísimo menos tan estrechas como las que tenemos con México. Habría que plantearse entonces quién tiene que pedir perdón y por qué tiene que pedir perdón. A raíz del vídeo que hice el otro día con Alberto Garín en Astorga, alguno de los espectadores nos indicó que las disculpas las tenía que dar el rey Felipe, no los españoles. El rey Felipe, aparte de ser rey, es jefe del Estado. Luego, todo lo que dicen, lo dice en nombre de todos los españoles. Pedir que el rey pida disculpas como jefe de Estado es obligar a todos los españoles a pedir disculpas por algo que no ha hecho, que no hemos hecho ninguno, ni el rey ni nosotros. El rey tampoco es responsable de lo que hiciese un tipo de Medellín. Decimos, bueno, que no lo haga a título de jefe de Estado, sino a título de personal, Felipe de Borbón y Grecia. Pero Felipe de Borbón y Grecia tampoco es culpable de lo que hiciese, pues en este caso, un tipo de Medellín el de Cáceres, no el de Colombia, hace 500 años. Tampoco es responsable de lo que hiciese Carlos I, un monarca que reinó entre 1517 y 1556. No sé, como decía en este vídeo, es algo así como exigir disculpas al alcalde de Roma por la conquista romana, o al presidente de la República Francesa por la invasión napoleónica de hace 2 siglos. Ojo, esa invasión es mucho más reciente y está bien documentada, pero caray, sería absurdo exigir a los franceses que pidiesen perdón por algo que los franceses de nuestro tiempo no han hecho. Así que, Ramón, esto me da en la nariz que volverá en algún momento del futuro, no sé cuándo, porque obedece más a cuestiones políticas que cualquier otra consideración. Eso de rebuscar ofensas en la historia para excitar el nacionalismo, bueno, simplemente para tapar los problemas actuales, es, por desgracia, algo que se ha vuelto muy común en ciertos países de América. Bien, seguimos con Jaume, que nos habla de historia. Es el tema del día, parece. Ayer hablábamos en la contrarréplica del mito de Al-Ándalus. Bien, Jaume ha escuchado el programa y le parece que esto del neoandalusismo no es la excepción, sino la norma. Hola Fernando, buenos días. Acabo de escuchar la contracrónica dominical y me ha gustado el punto que ha tratado uno de los contraescuchas, el primero, con el tema de Al-Ándalus, ¿no? y cómo se distorsiona la historia de esa época. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero yo creo que lo tratáis a una escala muy local, que es el origen, eso es cierto, pero creo que habría que comentarlo un poco más a escala nacional, porque yo creo que en España pasa una cosa que no pasa en ningún otro país, que es esa forma de vilipendiar toda la historia que venga de origen español, entre comillas, y es algo que se hace sin parar, por pura ideología y política, pero se hace. Yo quería unir un poco esto con el tema de la conquista, que al final yo creo que los mismos historiadores, ya te digo, a nivel nacional,
que dicen, pues eso, que los cristianos de la época que había eran unos analfabetos cromañones que, pues, bueno, por suerte vinieron los andalusíes y les enseñaron pues el fuego, la rueda, la lectura o la escritura. Son los mismos que luego te van a estar machacando la cabeza día sí día también con el genocidio, las violaciones, que Cristóbal Colón era pues uno de los mayores monstruos de la historia, que robaron el oro, etc., ¿no? Entonces, yo creo que no se trata tanto de ensalzar al Andalus, al menos a nivel nacional, digo, a nivel local creo que sí, que eso lo habéis dicho muy bien, pero creo que a nivel nacional sí que se trata de machacar cualquier cosa que venga de España, ya sea pues eso, llamándola pues bueno, analfabetos, asesinos, lo que sea. Y es algo que me parece único de España. Igual tú lo has visto en algún otro país, que tú has viajado bastante, pero esta forma de eso, de querer denigrar cualquier historia que venga de origen español, vuelvo a entrecomillar, porque al final al andaluz, al fin de cuentas, pues es historia de España también, lógicamente. Pero, pues eso, yo creo que hay países, pongo un ejemplo muy claro que es el de Italia. Italia, tú no vas a ver que con la historia de Roma se les llame genocidas, se les llame esclavistas, se les ponga como unos salvajes que no hacían más que destrozar todo lo que pillaban a su paso como si fueran los unos, ¿no? O por ejemplo en Grecia la esclavitud estaba a la orden del día y tú no vas a ir a los museos y lo único que vas a ver es esclavitud, esclavitud, esclavitud y esclavitud. Creo que es un tema más eso, de cómo la política ha hecho que se quiera denigrar cualquier cosa que venga de un origen español y es muy triste, creo yo. Entonces, bueno, no sé si ahora aprovecho y te pregunto si tú que has podido estar en varios países puedes ver algo que sea tan exagerado como lo que pasa aquí con España, que cualquier cosa que venga de origen que se considere español, pues bueno, de una forma u otra, como he comentado, se acaba, pues eso, denigrando de cualquier forma. No sé si conoces algún otro país, porque me parece una cosa increíble que yo en los países que he estado no he llegado a ver nunca. Así que eso, pura curiosidad tengo, a ver si tú has visto algún caso más. Y nada, enhorabuena por el programa y que vaya bien. Esto de lo que nos hablas, Jaume, es más habitual de lo que crees y no solo sucede en España. En España, cierto es, somos los reyes del revisionismo histórico desde hace ya muchos años, porque se tiende a identificar no la historia, ya la idea de España con el franquismo. Ya ves tú qué estupidez, pero bueno, hay gente que lo identifica directamente. Y eso a buena parte de la izquierda les llevó a vincular una cosa y otra. Es decir, España es Franco y entonces la historia de España es Franco también, es franquismo. Es una cosa loca, pero bueno, te digo la manera en la que piensan. Es decir, que toda la historia de España había estado mal, todo era un error y por lo tanto había que crear una nueva historia más centrada en las regiones y en cómo España había oprimido a los pueblos que la formaban. De ahí el famoso lema, muy habitual en la transición, que decía aquello de España, cárcel de pueblos. En eso tuvo mucho que ver la irrupción del nacionalismo, el catalán y el vasco, y el modo en el que la izquierda española compró todas sus premisas durante los años 70. También es cierto que el franquismo abusó mucho y explotó al máximo la historia de España en su beneficio, haciendo una lectura triunfalista, patriotera, en la que no escatimaron interpretaciones un tanto pedestres, eso es cierto. Pero una cosa es que hagas una lectura crítica de tu propia historia y otra muy distinta es que reniegues completamente de ella, y que incluso consideres que vives al margen de ella, ya que formas parte de un pueblo oprimido. El presentismo, en definitiva, ha sido la norma en España durante los últimos 50 años aproximadamente. Ojo, el franquismo también hacía presentismo. Decían que ellos eran los herederos de aquellos tercios de Flandes y del imperio, ya sabéis, lo del imperio hacia Dios y demás, especialmente en la década de los 40. Por suerte, a efectos académicos ha seguido habiendo historiadores de primer nivel, con grandes publicaciones, y la Real Academia de la Historia ha sabido mantener la cabeza fría ante semejante embestida de todos estos identitarios. Pero vamos, como te decía, esto se puede ver en otros países, no solo en España. No hablo ya de Alemania, donde llevan años fustigándose con su propia historia, especialmente la del siglo XX, o la propia Italia, donde consideran que la etapa fascista fue un error inexplicable. Y digo inexplicable porque muchísimos italianos estaban a favor de Mussolini. Pero claro, ten en cuenta que el Estado italiano como tal es mucho más reciente que el español. Nació a finales del siglo XIX y su historia como Estado moderno es más breve.
En otros países como el Reino Unido, que no hizo más que cosechar éxitos desde el siglo XVIII, hay ahora toda una ofensiva revisionista en clave presentista. Como supongo que ya sabrás, yo voy mucho por allí y paso bastante tiempo en las librerías, algo que me permite ver qué es lo que se publica, especialmente de historia, que es lo que más me interesa. Hace unos meses, a finales del año pasado, subí una fotografía X en la que aparecían varios ejemplares recién salidos, estaban calentitos todavía, de manera metafórica, pero vamos, eran todos de unos meses antes, sobre el Imperio Británico. Todos eran negativos e incidían en el esclavismo, la explotación de la India, el racismo, etc. Se trata de entender, el Imperio Británico, no de que le hagan un juicio, ya sabes, un juicio en el que se declara culpable desde la primera página. El Imperio Británico tuvo muchísimos defectos, como es lógico, pero también algunas virtudes. Se trata de entender ambos y a tratar de averiguar lo que supuso el Imperio Británico en la historia, no hacerle un juicio sumarísimo décadas después de que haya desaparecido por completo. En Estados Unidos, que tiene una historia también muy corta, el revisionismo está a la orden del día, especialmente en todo lo relacionado con la raza. Como ves, no es una cosa exclusivamente española, aunque aquí sí es cierto que hemos convertido en arte la autoflagelación. Bien, pues con esto vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla del nuevo shock chino. El socialismo es una ideología improductiva. El capitalismo produce mucho y de todo, con burbujas económicas. El capitalismo distorsionado, intervenido políticamente por el Estado, produce menos y con más burbujas, siendo estas más intensas y más prolongadas. En esto anda el mundo y en esto está enfrascada la tiranía china, que como es especialmente intervencionista, tiene los problemas económicos especialmente empantanados. Nada urgente y nada que sepan arreglar. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 30 de septiembre. Como estamos en el mes de septiembre, esto tiene una implicación, y es que como es mes de solo 30 días, mañana ya no estamos en septiembre, sino en octubre. Mañana empezamos ya el 10º mes del año. Aunque sea el 10º o el 11º, yo voy a hacer Contracrónica y el día 1 de octubre, es decir, mañana, estaré aquí de vuelta. ¡Hasta mañana!